A ver, es una carta donde de algún modo se recorre lo que está sucediendo en la Argentina, se hace mucho hincapié en el daño estructural que las políticas del gobierno de Macri vienen generando en casi todas las esferas de la vida del país, económica, social, cultural, institucional. La verdad que no hay zona de la vida argentina que no haya sido maltratada en estos casi ya 3 años de gobierno del macrismo. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional llevan a no solo a la ruina del país, sino a hipotecar el futuro de las próximas generaciones, a un daño inmediato sobre el salario, el poder adquisitivo, el consumo, las pymes. Podría estar toda la tarde describiendo que cada una de las políticas que ha venido tomando el gobierno nacional han impactado negativamente sobre la sociedad. Frente a eso, la Carta asume una posición. Yo no he participado de la escritura de la Carta porque no tengo una relación ya tan fluida como la que tenía antes con Carta Abierta, pese a que son amigos, compañeros y de vez en cuando participo, pero sí la leí previamente, me pareció una carta muy ajustada, larga, pero porque se dicen muchas cosas y se atacan muchas cuestiones que tienen que ver con las distintas realidades que se están viviendo en el país y con algo muy potente, me parece a mí, que es tanto el título de la carta como el final de la carta, cuando se plantea que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata por un gran frente opositor a presidenta de la Nación el año que viene. Creo que ahí hay una toma de posición muy clara y también una diferenciación muy directa respecto a lo que algunos llaman peronismo racional o algo por el estilo, ¿no? Ricardo, lo planteaba la semana pasada a un sindicalista, creo que a Héctor Daer. Estamos ante la presencia de un gobierno que en el 2015 irradió esperanza y progreso en la campaña y ahora vemos un retroceso en todos los órdenes. Vos sabés que yo a comienzos del 2016, creo que en marzo o abril, en un reportaje en una radio, pronuncié una frase y la expliqué. Fue una frase maltratada de una manera impresionante porque dije, yo no quiero que al gobierno de Macri le vaya bien, porque si le va bien, las consecuencias van a ser, y enumeré no porque yo haya sido un profeta, simplemente analizando lo que era una política neoliberal aplicada a rajatabla en el país, anuncié lo que iba a venir: caída del salario, endeudamiento feroz, pérdida de la soberanía, aumento de las tarifas, caída de lo que el Estado debe hacer, que es ocuparse de la dimensión educativa, de la salud. No imaginaba quizás una velocidad para el daño tan rápida y para el endeudamiento tan feroz. Digo, ni siquiera la dictadura se endeudó tan rápido. No recuerdo un gobierno que se haya atrevido a quitarle envergadura a un ministerio clave para cualquier sociedad como es el Ministerio de Salud. Ni hablar de un ministerio con el que tengo una afinidad porque soy profesor en la universidad e investigador, como era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, una de las grandes decisiones de Cristina, que fue convertido en secretaría, o el Ministerio de Trabajo, con lo que significa, y hoy más que nunca, convertido en secretaría. La verdad es que uno habría que preguntar, ¿es para sorprenderse? Hay que ser muy naif o muy inocente para imaginar que el proyecto de país que incubaba el macrismo iba a tener consecuencias distintas a las que hoy está teniendo, insisto, en todos los órdenes. No hay un solo orden de la vida argentina que se satisfaga en términos de política, salvo los pequeños núcleos del poder económico financiero. La bicicleta financiera. La bicicleta financiera o el sector concentrado de la producción agropecuaria, los grandes exportadores cerealeros. Fíjense que les pusieron 4 pesos de gravamen y con el dólar subiendo hacia cifras que no sabemos cuáles serán en definitiva, prácticamente ese gravamen es un chiste. Por ejemplo, se liberó a las nafteras, a las petroleras, para que decidan ellos cuándo aumentar la nafta, un precio clave de la economía que ya no está como instrumento en la decisión soberana del Estado. Bueno, creo que todo eso está en esa carta y está también el reclamo de la construcción de una oposición genuina en la Argentina y no en un juego de alternancias
con un grupo que creo se parece más al macrismo que a cualquier otra cosa, ¿no? Ricardo, hablaba justamente de esta diferenciación, ¿no?, con el otro sector del peronismo, sí, que incluye la carta, bueno, y la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner puntualmente, ¿no?, sí, como candidata. Mi pregunta es, ¿por qué Cristina? A ver, por muchas cosas. Primero porque los liderazgos no surgen de una probeta, no son el producto de un juego de publicitarios y sociólogos, sino que nacen de la propia vida de una sociedad y sobre todo los sectores populares. Cristina representa no solamente el devenir de 12 años de gobiernos que creo fueron los mejores 12 años para la gran mayoría de los argentinos y argentinas, después de décadas, por supuesto no tomo en cuenta la infamia de la dictadura militar, si tomamos los gobiernos democráticos, quizás el gobierno de Alfonsín al comienzo por las expectativas que generó, pero cuando comparamos la verdad es que mejoramiento del salario, de las infraestructuras de la vida argentina. Yo como profesor universitario viví la travesía de la crisis más profunda de la universidad y la recuperación no solo del salario de los docentes, sino de la vida universitaria, de la investigación, la repatriación de más de 1000 científicos de todas las áreas, la política internacional, la sensación de sentir que teníamos un país genuinamente autónomo, los jubilados, una de las grandes amenazas que ya se está concretando por la pérdida del poder adquisitivo del salario de los jubilados, es que las jubilaciones sean licuadas, porque ese es uno de los deseos del Fondo Monetario, la reprivatización del sistema jubilatorio. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se pudieron jubilar más de 3 millones de argentinos y argentinas que por distintos motivos no habían podido jubilarse, porque sus patrones no los habían puesto en blanco, porque estuvieron desempleados durante mucho tiempo de sus vidas, porque eran amas de casa. Mi mamá, ama de casa, crió 4 hijos, pudo jubilarse porque no tenía aportes. ¿Cómo iba a tener aportes si ella creo que muy poco tiempo en su vida trabajó fuera de un trabajo, bueno, vos sos mujer, de un trabajo tremendo como es el de no solo cuidar a los hijos, sino la casa. Hoy, por suerte, hay un movimiento de mujeres que han pasado por arriba de tantas cosas y que cambia la lógica de lo que es la vida de una mujer. Pero una persona que tiene 60 años vivió otra sociedad y poder jubilarse no fue un privilegio, fue un derecho. Yo estoy muy cerca porque mi esposo trabaja con el tema de la discapacidad y de la infancia. Lo que está haciendo este gobierno con los discapacitados, este miércoles hay una marcha federal que va a confluir en el Congreso pidiendo lo que es la continuidad de un derecho, no de un privilegio. ¿Puedo interrumpirlo en esto? Porque yo creo que sí hay mucha confusión en general en la sociedad en este punto. Sí. En que muchos están convencidos de que hay cuestiones que son privilegios y injusticias, algo que fue injusto y que nos llevó hasta este lugar. A ver, ¿cómo explicaría esta diferencia entre lo que es un derecho y nos merecemos como sociedad y lo que es un privilegio? El lenguaje es una clave... Parece una obviedad, ¿no? No es ninguna obviedad, tu pregunta es buenísima. El lenguaje es una de las claves que articulan una sociedad. Si yo transformo la palabra derecho en la palabra privilegio, obviamente que la sociedad va a decir, si es un privilegio, ¿por qué tengo que pagarlo a través de mis impuestos? Un derecho es una conquista, un derecho tiene que ver con un largo camino recorrido por un colectivo, por una minoría o por la totalidad de la sociedad. Derecho a las vacaciones, derecho a, por ejemplo, si una mujer está embarazada, tener el tiempo que necesita antes y después del nacimiento de su hijo. Sí, que un discapacitado que no puede trabajar tenga un ingreso, ¿no? Que como sociedad le podamos dar eso como mínimo, ¿no? Por supuesto. Una sociedad que va vulnerando sus derechos es una sociedad más infame, más canalla, para cada vez menos.